Buenos días, chicos. Vamos a hacer las actividades del día 17, ¿vale? Entonces, como veis, dice nombra la ley que refleja en cada gráfica. Son tres gráficas en las que relaciona presión, volumen y temperatura. En cada caso se mantiene constante un valor. En la gráfica A lo que te muestra es cómo varía la presión con la temperatura manteniendo el volumen constante y te muestra 4 experimentos distintos a 4 volúmenes diferentes. En la B lo que se mantiene constante es la temperatura y te muestra cómo cambia la presión con el volumen. Y en la tercera, en la C, como veis, mantiene la presión constante y muestra cómo varía el volumen con la temperatura. Si recordáis, las tres leyes son la ley de Boyle-Mariotte, que mantiene la temperatura constante, ¿vale? Sería el caso de la gráfica B, es decir, cuando decimos que a volumen constante el volumen ocupado por un gas es inversamente proporcional a la presión a la que es sometido, esto gráficamente saldría una hipérbola, como podéis ver, ¿vale? En la gráfica B. En la gráfica B la temperatura no cambia. En la primera ley de Charles-Gay-Lussac dice a presión constante, ¿vale? Por tanto será la gráfica C, puesto que en la C la presión es constante, ¿de acuerdo? Entonces, a presión constante el volumen ocupado por un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Es decir, que una gráfica de la primera ley de Charles-Gay-Lussac es una recta. Y la segunda ley de Gay-Lussac sería volumen constante. Por lo tanto, si os fijáis, es justamente la gráfica A en la que el volumen es constante. También sería una gráfica de una recta. Es decir, a volumen constante la presión ejercida por un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Cuando hablamos de que dos variables son directamente proporcional, sale siempre una recta. Y cuando hablamos de que es inversamente proporcional, sale una hipérbola. ¿Vale? El segundo ejercicio sería representar una gráfica. Te dan una tabla de datos de temperatura y de presión de vapor. Entonces, lo primero para dibujar una gráfica sería dibujar los ejes, como vemos aquí. Lo segundo, escribir las descripciones, ¿vale? En general se pone en el eje horizontal la variable independiente, es decir, la variable en la que fijamos los valores. Nosotros hemos fijado los valores de la temperatura. Y en el eje vertical se pone la variable dependiente, es decir, la que estamos midiendo, ¿vale? En este ejemplo, a distintas temperaturas que se fijan, se mide con un manómetro la presión de vapor. Salen los datos. Entonces ya simplemente es ir representando los puntos, 1, 2, 3, ¿vale? Decidimos una escala, en este caso hemos decidido en la vertical que 3 cuadros son 100 milímetros de mercurio. Y en la horizontal vemos que hemos dicho que 2 cuadros son 10 grados centígrados. Y ya está, así vemos sale una curva hiperbólica. Vale, el apartado B de este ejercicio es calcular la temperatura cuando la presión es de 300. Pues es simplemente partiendo de 300 milímetros de mercurio, trazamos la línea horizontal hasta cortar en la curva y desde ahí una línea vertical. El resultado es que sale 75 grados centígrados. Y el apartado C es calcular la presión a 55 grados centígrados. Pues hacemos lo mismo, pero ahora partimos de la temperatura. Hacemos una línea vertical, ¿vale? Desde 55 hasta que toque la curva y de ahí una línea horizontal hasta que toque el eje y sale como unos 120 milímetros de mercurio, ¿vale? Finalmente, el tercer ejercicio es aplicar una de las tres leyes. En este caso es la ley de Boyle, que dice que la presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 2. Tenéis que tomar la única precaución de que se utilicen siempre las mismas unidades. P1 y P2 tienen que usar la misma unidad. V1, V2 tienen que usar la misma unidad. Por eso los 20 litros los he pasado a centímetros cúbicos y he sustituido en la fórmula. Despejando me sale que la presión 2 es 0,5 hectopascales, ¿vale? Con esto sería todo. Venga, buenos días, chicos.